Las 10 principales religiones del mundo hasta la actualidad. ¿Cuáles son las religiones con más seguidores? ¿Qué tienen en común las religiones más grandes del mundo, y cómo siguen uniendo a miles de millones en un mundo cada vez más fragmentado? ¿Sabías que las creencias espirituales más antiguas del mundo aún moldean la vida de miles de millones de personas hasta este año? En estos tiempos, el panorama religioso global sigue siendo tan dinámico como siempre, con miles de creencias y prácticas espirituales que prosperan en diferentes rincones del planeta. Sin embargo, hay unas pocas religiones que dominan en términos de seguidores, influyendo de manera significativa en la vida de miles de millones de personas. A lo largo de la historia, las religiones han sido uno de los pilares fundamentales de la identidad colectiva. Desde las antiguas religiones politeístas hasta las grandes religiones monoteístas que surgieron durante los últimos milenios, el fervor religioso sigue ocupando un lugar clave en la vida de muchos individuos. En este artículo, analizaremos las 10 principales religiones del mundo hasta este año, revisando sus principios fundamentales y destacando su impacto global. 1. Cristianismo, más de 2.300 millones de seguidores. El cristianismo sigue siendo la religión con más seguidores en todo el mundo, con más de 2.300 millones de personas que se identifican como cristianos. El cristianismo surgió en el siglo I después de Cristo en lo que hoy es Israel y Palestina, y se centra en las enseñanzas de Jesucristo, quien es considerado el Hijo de Dios por los creyentes. El cristianismo se subdivide en 3 grandes ramas: el catolicismo, el protestantismo y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Cada una de estas ramas tiene interpretaciones y prácticas ligeramente diferentes, aunque todas comparten la creencia en la Biblia como texto sagrado. Hasta este año, el cristianismo sigue siendo predominante en América del Norte, Europa, América Latina, Oceanía y partes de África subsahariana. Sin embargo, la religión también ha experimentado un crecimiento significativo en Asia y África, especialmente en regiones que antes eran predominantemente no cristianas. El movimiento evangélico y pentecostal, por ejemplo, ha visto un crecimiento rápido en los últimos años en América Latina y África, lo que ha contribuido a la expansión del cristianismo en esas áreas. 2. Islam, 1.900 millones de seguidores. Con alrededor de 1.900 millones de seguidores, el Islam es la segunda religión más grande del mundo. Fundada por el profeta Mahoma en el siglo VII en la península arábiga, la religión musulmana se basa en las enseñanzas del Corán, considerado por los creyentes como la palabra literal de Dios revelada a Mahoma. Los 2 principales grupos del Islam son el sunismo, que representa aproximadamente el 85% de los musulmanes, y el chiismo, con alrededor del 15%. El Islam es la religión dominante en el Medio Oriente, el norte de África y partes de Asia, y también cuenta con comunidades significativas en otras regiones del mundo. El crecimiento de la población musulmana ha sido impulsado en gran parte por altas tasas de natalidad en los países de mayoría musulmana y la conversión de personas en todo el mundo. Hasta este año, el Islam sigue expandiéndose en África subsahariana, el sur de Asia, y en menor medida, Europa. 3. Hinduismo, 1.200 millones de seguidores. El hinduismo, con más de 1.200 millones de adeptos, es la tercera religión más grande del mundo y la más antigua de las grandes religiones organizadas. Surgida en el subcontinente indio hace más de 4.000 años, el hinduismo es una religión profundamente diversa, con una gran variedad de dioses, prácticas y filosofías. Los hinduistas creen en el ciclo de reencarnación, samsara, y en el karma, la ley de causa y efecto. El hinduismo es mayoritario en la India y Nepal, donde la religión juega un papel central en la vida diaria, pero también hay comunidades hinduistas en países como Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia y la diáspora india en todo el mundo. A lo largo de los siglos, el hinduismo ha influido en el arte, la cultura y la filosofía de muchas otras tradiciones, y sigue siendo una religión vibrante y en expansión. 4. Budismo, 500 millones de seguidores. El budismo, con unos 500 millones de seguidores, es una de las religiones más influyentes en Asia. Fundada por Siddhartha Gautama, conocido como Buda, en el siglo VI a.C., el budismo se centra en la búsqueda de la iluminación y la liberación del ciclo de sufrimiento, dukkha, a través del noble camino óctuple. Aunque el budismo no adora deidades en el mismo sentido que otras religiones, sus enseñanzas espirituales tienen profundas implicaciones filosóficas y éticas.
El budismo es predominante en países como Tailandia, Myanmar, Laos, Camboya, Japón y Vietnam, aunque también tiene seguidores en regiones occidentales. Hasta este año, el budismo sigue expandiéndose, especialmente en los países occidentales, donde sus enseñanzas sobre la meditación y la atención plena, mindfulness, han encontrado un público receptivo. 5. Religiones tradicionales chinas, 400 millones de seguidores. Las religiones tradicionales chinas, que incluyen el confucianismo, el taoísmo y diversas formas de religiones populares, cuentan con unos 400 millones de seguidores hasta este año. Estas religiones son difíciles de cuantificar porque muchos chinos mezclan prácticas religiosas, sin adherirse estrictamente a una sola religión. El confucianismo, basado en las enseñanzas de Confucio, se enfoca en la moralidad, las relaciones familiares y la ética social, mientras que el taoísmo, fundado por Lao Tse, pone énfasis en la armonía con el Tao o el camino natural del universo. Estas tradiciones siguen siendo fuertes en China, Taiwán y las comunidades chinas en la diáspora, aunque la persecución religiosa y las políticas del gobierno chino han reducido la visibilidad pública de estas prácticas en la China continental. 6. Religiones indígenas, 300 millones de seguidores. Las religiones indígenas son aquellas que se desarrollaron de manera independiente en diversas regiones del mundo, especialmente en África, Asia, Oceanía y América. Hasta este año, se estima que hay aproximadamente 300 millones de personas que siguen alguna forma de religión indígena. Estas religiones son altamente diversas, pero comparten características comunes como el animismo, la adoración a los ancestros, y la conexión espiritual con la naturaleza. Las religiones indígenas han enfrentado presiones debido a la expansión de las grandes religiones organizadas, pero muchas han resistido, especialmente en áreas rurales y entre comunidades que buscan preservar sus identidades culturales. 7. Sijismo, 30 millones de seguidores. El sijismo es una religión relativamente joven, fundada en el siglo XV en el Punjab, India, por el Gurú Nanak. Con más de 30 millones de seguidores, el sijismo enfatiza la devoción a un solo Dios, la igualdad de todas las personas y la importancia de realizar acciones virtuosas. Los sikhs son conocidos por su distintiva apariencia, que incluye el uso de turbantes y el mantenimiento de barbas largas en cumplimiento de los principios religiosos. Aunque el sijismo es mayoritario en el Punjab, también hay comunidades importantes de sikhs en Canadá, el Reino Unido, Australia y los Estados Unidos, gracias a la diáspora sikh. 8. Judaísmo, 15 millones de seguidores. El judaísmo, con aproximadamente 15 millones de seguidores, es una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo. Se remonta a la época de Abraham, considerado el patriarca de los judíos. El judaísmo se basa en las enseñanzas de la Torá, y su historia ha estado marcada por la diáspora y la persecución. Hasta este año, la mayor parte de la población judía se encuentra en Israel y en la diáspora, especialmente en los Estados Unidos, Europa y América Latina. El judaísmo ha influido profundamente en el cristianismo y el islam, y aunque el número de judíos es relativamente pequeño en comparación con otras religiones, su impacto cultural, filosófico y político ha sido desproporcionadamente grande a lo largo de la historia. 9. Bahá'í con acento, 8 millones de seguidores. El bahaísmo es una religión fundada en el siglo XIX por Bahá'u'lláh en Persia. Con 8 millones de seguidores en todo el mundo, la fe Bahá'í con acento predica la unidad de todas las religiones y la igualdad de toda la humanidad. Los bahá'ís creen que todas las grandes religiones monoteístas son revelaciones de un solo Dios y que el objetivo de la humanidad es avanzar hacia una civilización global unificada. El bahaísmo tiene seguidores en casi todos los países del mundo, aunque las mayores comunidades se encuentran en Asia, África y América Latina. 10. Jainismo, 4.5 millones de seguidores. El jainismo es una religión antigua de la India con unos 4.5 millones de seguidores en 2024. Los jainistas siguen estrictamente los principios de la no violencia, ahimsa, y el respeto a todas las formas de vida. Aunque el jainismo es pequeño en comparación con otras religiones, ha tenido una profunda influencia en la cultura y la filosofía india, especialmente en temas de vegetarianismo y ética ambiental. Las 10 religiones más grandes del mundo en estos tiempos siguen reflejando una rica diversidad espiritual, con millones de personas practicando su fe de maneras profundamente diferentes. Aunque algunas religiones,
como el cristianismo y el islam, continúan dominando en términos de número de seguidores, otras, como el hinduismo y el budismo, mantienen una gran influencia cultural y filosófica. El paisaje religioso global está en constante cambio, con movimientos como el secularismo y el sincretismo religioso, pero la fe sigue siendo un pilar clave para miles de millones de personas en todo el mundo. La diversidad religiosa en el mundo no solo refleja las distintas formas en que los seres humanos han intentado comprender los grandes misterios de la existencia, sino también la riqueza de nuestra capacidad para construir significados, valores y comunidades alrededor de esos sistemas de creencias. En 2024, esta pluralidad espiritual sigue siendo un elemento fundamental en las vidas de miles de millones de personas y, al mismo tiempo, plantea importantes reflexiones sobre cómo convivimos en un mundo cada vez más interconectado. La globalización ha facilitado el encuentro entre culturas y religiones de una manera sin precedentes, pero también ha intensificado los retos de coexistencia pacífica. En un planeta marcado por la diversidad religiosa, los malentendidos, los prejuicios y las tensiones interreligiosas siguen existiendo, lo que subraya la importancia del diálogo y la tolerancia entre diferentes creencias. Es esencial recordar que, más allá de las diferencias doctrinales, muchas de las religiones comparten principios éticos fundamentales como la compasión, la justicia, la caridad y la búsqueda de la paz. Estos valores comunes pueden servir como puentes para el entendimiento mutuo y la cooperación, especialmente en un momento en que enfrentamos desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad social y los conflictos armados. Las religiones no deben verse únicamente como sistemas de creencias separados que compiten entre sí, sino como vías diversas que buscan respuestas a preguntas universales sobre el propósito de la vida, la relación con el prójimo y el cuidado del mundo en el que vivimos. Reflexionar sobre las principales religiones del mundo hasta la actualidad nos invita a ver no solo las diferencias que nos separan, sino también las oportunidades de unidad y colaboración que pueden surgir de la aceptación mutua y el respeto profundo por las creencias ajenas. Solo a través de la empatía y el diálogo seremos capaces de construir un futuro en el que la espiritualidad siga enriqueciendo nuestras vidas sin convertirse en fuente de división. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones.